Alerta internacional. La Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado una nueva amenaza que eleva aún más la tensión en Medio Oriente. En un comunicado oficial, Irán advirtió que las universidades de Estados Unidos e Israel en la región podrían convertirse en objetivos militares. Incluso pidió a los estudiantes, profesores y civiles alejarse al menos 1 kilómetro de estos centros educativos para evitar riesgos. Esta advertencia llega como respuesta a los recientes bombardeos atribuidos a Washington y a Tel Aviv contra instituciones educativas iraníes, como la Universidad de Ciencia y Tecnología en Irán y otro centro en Isfahán. Según Irán, si Estados Unidos no condena oficialmente estos ataques, la amenaza se mantendrá e incluso podría ejecutarse en las próximas horas. El conflicto, que inició a fines de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, continúa escalando y ya genera preocupación global por posibles nuevos blancos civiles. Irán lanza una nueva amenaza directa a Estados Unidos. Estamos esperando a sus soldados para atacarlos. Los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del Golfo Pérsico. Las declaraciones llegan en medio de una escalada militar que ya preocupa al mundo. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, aseguró que su país está preparado para enfrentar una eventual invasión terrestre de Estados Unidos, advirtiendo que los soldados estadounidenses serían aniquilados si pisan su territorio. El mensaje fue respaldado por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, quien acusó a Washington de usar el diálogo como una cortina de humo, mientras preparaba una ofensiva militar. Según afirmó, Irán no aceptará ninguna rendición ni condiciones impuestas. Estas amenazas surgen en un contexto de fuerte escalada. En los últimos días, miles de marines estadounidenses han sido desplegados en la región, mientras Israel intensifica sus ataques sobre el territorio iraní y grupos aliados de Teherán, como los hutíes, se suman al conflicto. Todos contra Trump. Cerca de 8 millones de personas participaron en masivas protestas contra el presidente Donald Trump en una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. Las marchas se extendieron por distintas ciudades del país, donde los manifestantes rechazaron sus políticas, su posible regreso al poder y el impacto que aseguran tendría en la democracia estadounidense. Según reportes, las protestas fueron en su mayoría pacíficas, aunque con una fuerte carga política y social. Organizaciones civiles, activistas y ciudadanos comunes salieron con pancartas y consignas en defensa de los derechos civiles y del sistema democrático. Este movimiento refleja una creciente polarización en Estados Unidos, en medio de un clima electoral cada vez más tenso. Mientras tanto, Trump no ha tardado en reaccionar, minimizando las protestas y reafirmando su postura política. Por primera vez desde su captura en enero, el ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió el silencio desde una prisión de máxima seguridad en Nueva York. A través de redes sociales, Maduro y su esposa, Cilia Flores, enviaron un mensaje que ha sacudido la política regional. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente. Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Se lee en el comunicado. Pero, ¿cómo logró comunicarse estando en una celda de máxima seguridad? Según fuentes cercanas, Maduro tiene permitido apenas 15 minutos de teléfono para hablar con abogados y familiares. Aunque el texto apareció en sus cuentas oficiales de X y Telegram, no está claro si él lo dictó o si solo aprobó un borrador preparado por su equipo técnico, que hasta ahora solo publicaba un conteo diario de sus días en prisión. Mientras Maduro asegura fortalecerse con las cartas y oraciones que recibe en su encierro, en Caracas el panorama ha cambiado drásticamente. Delcy Rodríguez, ahora en el poder, guarda un frío silencio sobre el juicio por narcotráfico en Estados Unidos, mientras desmonta la estructura del antiguo gobierno bajo la vigilancia de Washington. Otra vez dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América. ¿Cómo se llama el Golfo? Golfo de...
La soberanía no se negocia, ni siquiera en broma. La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto límites claros a Donald Trump tras las declaraciones del mandatario desde Miami, donde sugirió rebautizar las aguas como el Golfo de América e incluso bromeó con llamarlo Golfo de Trump. La respuesta mexicana fue contundente. La respuesta por parte de Sheinbaum se da después de que el mandatario reviviera la controversia al comparar el cambio del nombre del estrecho de Hormuz. Desde Zacatecas, Sheinbaum recordó que la geografía y la historia tienen nombre propio, aunque Trump presume una relación cordial y destaca la hermosa voz de la presidenta. Ella fue firme. El Golfo de México está reconocido internacionalmente desde 1607. Ante un público que coreó con orgullo el nombre oficial, la mandataria dejó claro que ser socios estratégicos y mantener la paz con Estados Unidos no implica sumisión frente a narrativas de expansión simbólica. Golfo de... ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva Sombrerete! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Ecuador lanza una ofensiva directa contra la minería ilegal y lo hace con bombardeos. El ejército de Ecuador confirmó un operativo militar en la zona del Chical en la provincia de Carchi, cerca de la frontera con Colombia. La operación, denominada Fuego Letal, se extendió durante 4 días y tuvo como objetivo desarticular actividades de minería ilegal que generaban cerca de $300.000 diarios. Según las autoridades, fueron destruidas alrededor de 50 bocaminas, además de maquinaria, explosivos y estructuras utilizadas por estas redes. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, aseguró que el operativo representó pérdidas cercanas a los $110 millones para las mafias y grupos armados involucrados. El despliegue incluyó tanques, morteros, armamento pesado y apoyo aéreo, en una estrategia combinada para neutralizar la logística criminal en la zona. Mientras tanto, en la frontera se reabrió el paso en el puente internacional de Rumichaca tras semanas de bloqueo, aunque persisten tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia por medidas arancelarias. Las autoridades advierten que continuarán este tipo de operaciones para enfrentar economías ilegales en la región. En medio de la guerra, el petróleo se convierte en otro campo de batalla. Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética de Rusia, apuntando directamente a una de sus principales fuentes de ingresos. En la última semana, drones ucranianos han impactado refinerías y terminales clave, incluyendo instalaciones en Yaroslav y el puerto de Ust-Luga, donde se reportaron incendios tras los ataques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que estas operaciones buscan reducir la capacidad energética rusa y afirmó que los drones de largo alcance han mejorado su efectividad. Según Kiev, solo este mes se han ejecutado al menos 10 ataques importantes contra este tipo de infraestructuras. Sin embargo, en paralelo, Rusia se está beneficiando del aumento global de los precios del petróleo, impulsado por tensiones en Medio Oriente y cierta flexibilización de sanciones. De acuerdo con analistas, los ingresos energéticos del Kremlin podrían haberse incrementado significativamente en las últimas semanas, reforzando su capacidad financiera en medio del conflicto. Mientras tanto, Moscú evalúa nuevas medidas de cómo restringir exportaciones de gasolina en un intento por estabilizar su mercado interno tras los ataques. Zelensky sostuvo que estas acciones son una respuesta directa a los bombardeos rusos sobre la infraestructura energética ucraniana. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro newsletter La República en videos que te dejamos en el primer comentario.